un poco amarillo, blanquecino, con altas secreciones. ¿Sí? Entonces lo único que tienes que hacer es agarrar un hisopo, ¿no es cierto? Y la espátula de aires, así se llama, es un escobillón, ¿sí? Un escobilloncito. Y lo único que tienes que hacer es hacer lo que ya les he dicho, un barrido, ¿sí? Un barrido, que al final no debería ser así, pero lamentablemente no hay la forma de hacer más chiquitito, ¿ya? Porque siempre los patólogos se quejan, cuando sean ustedes patólogos comienzan a quejar. Si deberían dejar un espacio, más o menos, de portaobjetos, ¿sí? Para hacer esto. En cambio, lo hacen todo y alrededor del portaobjetos, no te da ganas de agarrarlo porque todo está manchado, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, porque alrededor, lamentablemente la espátula no te da para hacer esto. ¿Sí? En cambio, la tinción de Gram, nosotros somos exigentes. Esto tiene que tener 2 centímetros por 1 centímetro. ¿Sí? Eso está en la norma, en la literatura. ¿Ya? Y tienen que hacer un espacio más o menos así, ¿no? Un extendido en forma circular, ¿sí? Han aprendido eso. Ahí. Y así tienen que ser. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Esto más esto. ¿Qué hacen? Solo esto. Y no hacen esto. ¿Por qué? Porque no quieren hacer. ¿Sí? Esa es la característica. Esto es, ya les he dicho, para la adquisición de papillo y esto es para la adquisición de Gram. ¿Qué más tendrían que hacer que tampoco les gusta hacer? ¿Sí? Colocar en un tubo de Mórisis, ¿conocen el tubo de Mórisis? Bien pequeñito, estéril, que tiene que tener obviamente el laboratorio y también todos los ginecólogos tienen que tener esto. Más hisopos para esto, más espátulas de aires y su escobillón correspondiente para hacer el paso. Y colocar el hisopo aquí con una solución de aproximadamente 1 ml. ¿Sí? Esto es importante, fundamental, en especial para esto que vamos a estudiar. Porque con estas 3 cosas yo voy a poder estudiar esto. Pero si solo hacen esto, nada. ¿No es cierto? El clínico les dice, ay, secreción abundante, sí, no, debe ser gangrena vaginal, penicilina y listo. Ahí terminó su trabajo. Y resulta que no era clamidia, o era de repente un estreptococo agarrapié, o sea, ya saben quién causa infecciones genitales. Entonces, ese es el problema. Ahora, cada uno de estos es importante ahorita vamos a valorar por qué. ¿Ya? Esto es un hisopo con secreción con un ml de solución FIS. Sol FIS, así se llama. ¿Ya? No solución FIS. ¿Se entiende? Espero que lo hagan. ¿Ya? No sé a dónde irán ustedes, pero bueno, por ahí. Entonces, las vaginosis bacterianas, ¿sí? Normalmente en la etapa de reproducción, en la vida sexual, aparece esta bacteria que se llama Gardnerella vaginalis, que algunas veces también está con su amiga, que es el Mobilomus. Pero a veces están los dos. Aquí nosotros nos interesa esto, no solo esto. ¿Ya? Solita es difícil este medio. El cuadro patológico específicamente de esta Gardnerella vaginalis puede en la paciente, en el embarazo, por ejemplo, ruptura prematura de membrana. ¿Qué significa eso? Que los niños nacen antes, ¿no es cierto? Antes de ¿ya? Así nace antes de sus 38 o 40 semanas, ¿no es cierto? Ya 38 o 40 semanas es lo normal, ¿no es cierto? Ya saben ustedes. Entonces nace el 36 y eso significa que el niño tiene que de repente entrar a una incubadora o de repente necesita asistencia en el sector respiratorio porque son los pulmones los que terminan en madurar, ¿no? Y es por eso. Entonces, por eso que es importante. Por otra vez, normalmente siempre hay embarazos pretéritos, que es una de las posibilidades. Entonces, cuando hablamos de este microorganismo,
¿sí? A este microorganismo lo vamos a ver a la parte geniturinar. Y el único examen que vamos a ver es justamente la pincel de grano, más una prueba que se llama la prueba de aminas, que es fundamental para está en el examen, el test de aminas. Ahorita va a estar, más adelante está. Entonces, ¿qué es aquí? Es importante, y esto también está en el examen, espero que no se olviden en el caso clínico, facilita está, porque dice bacilos gram variables. ¿Qué significa eso? Bacilos gram variables. Que si bien estos son bacilos gram positivos, ¿no es cierto? Alguna vez tienen un tinte rosa. Si tienen un tinte rosa, ¿qué va a hacer? Bacilos gram negativos, ¿no es cierto? ¿Sí? Que yo no podría confundir de repente con quién lo voy a confundir, si es bacilo gram negativo. ¿Ya pues? Con una E. coli. Con una E. coli, ¿no es cierto? Porque la E. coli va a estar siempre presente. De repente por la orina, en el momento salió y se quedó ahí, y en el momento que hago la secreción vaginal, puede ser, ¿no es cierto? Porque tengo que tener el criterio específico. Por eso que con solo una tinción de Gram no puedo determinar que efectivamente sea Gardnerella vaginal. Tengo que hacer las pruebas de, entre comillas, de confirmación. Ya, y ahorita vamos a hablar de qué es. Entonces, cuando hay bacilos gram variables, el laboratorio me dice, tiene bacilos gram positivos y gram negativos. Y yo le pregunto, ¿cómo son los bacilos? Son bacilos chiquititos y un poquito alargaditos, ¿no es cierto? ¿Ya? El laboratorio sabe. Alguna vez nos dice el laboratorio, se encuentra tal cosa y dice, ya es Gardnerella vaginal. Pero alguna vez nos dice, solo se encuentran bacilos gram variables. Y no he encontrado las otras dos cosas más que ahorita vamos a hablar y es pregunta de examen. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, uno tiene que saber determinar. De hecho, la vaginosis bacteriana significa que hay leucorrea. ¿Y qué es leucorrea? Abundante cantidad de secreción vaginal, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya saben todos. Así que es importante. Entonces, aquí está esto. ¿Sí? ¿Con quién se puede confundir fácilmente la vaginosis o vaginitis o vaginosis bacteriana? Con las tricomonas. ¿Se acuerdan? Les había hablado de las tricomonas. ¿Sí? Las tricomonas, Coca-Cola, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ya hay efervescencia que tenía la secreción. Y las levaduras son horribles. Como las levaduras en el pan. ¿De qué color son? Medio verde, medio sudoso, igualito. Solo es una secreción medio verde, ¿no? ¿Sí? Y lo único que ves son unas situaciones específicas. Bien. Entonces, aquí hay una característica muy importante, que a veces el laboratorio no puede distinguir ni el médico. Pero en pregunta de examen, es la característica que tiene la Gardnerella vaginalis de olor a pescado cuando le aumentas hidróxido de potasio o hidróxido de sodio. ¿Ya? Puedes colocar hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, cualquiera de los dos. ¿Ya? Cuando tú le aumentas a este tubito, ¿ya? A este tubito, el laboratorio sabe. El laboratorio, cuando va a hacer el examen, de hecho al laboratorio llega estos dos, porque esto se va a patología. Alguna vez que llega a patología, el laboratorio lo que hace agarra y después se dice, ya, patología tienen estos, y vienen estos, se lo llevan estos, porque esto es para patología. Al laboratorio le llega esto, hace la pinción de grano, como ya saben ustedes. Y en esta solución lo que hace es sacar de acá, obviamente después de agitar o hacer un proceso, saca un portaobjetos, coloca una gotita, porque esto tiene solución fisiológica, ¿no es cierto? Le coloca un tubobjetos y ve. ¿Qué es lo que busca el laboratorio con esto? Tricomonas. En el anterior estaba, ¿no? Tricomonas. El laboratorio, porque las tricomonas son movibles, son parásitos y son grandes los tricomonas. Ya son bonitos los tricomonas.
moviéndose. ¿Ya? Maravilloso. ¿Sí? Entonces, una vez que ves tú eso, dices tricomonas y listo. Pero ya el médico ya sabe porque la secreción tiene esa efervescencia. Pero si por si acaso quiere confirmar, le pasa. Si no hay tricomonas, una vez que hace, obviamente el isofagas del laboratorio lo elimina y aquí le aumenta 1 o 2 gotitas. Al aumentar el hidróxido de potasio y hidróxido de sodio, hace una especie de humo. ¿Sí? Al salir ese humo, ¿sí? Uno se acerca un poquito al tubo y es un olor a pescado específico. Ya todos saben el olor a pescado, ¿cierto? Ya no hay donde perderse. No es en la secreción vaginal que es el olor de pescado. Ya es cuando se determina. ¿Sí? ¿Ya? Entonces esa es la característica de esta forma. ¿Sí? Entonces si el laboratorio determina olor a pescado, ya tiene la idea y en esta adquisición de Gram tiene que buscar unas células redondas llenas de bacterias dentro, llenas de bacterias de color azul y rosa. ¿Ya? Porque son bacilos gran variables, exactamente. ¿Viste? Ya tiene 5 puntos. ¿Sí? Ya una fila, no sé cuál. Ya, entonces ahí están las características. Ahora el pH puede ser 4,5, 5, 6. Pero aquí lo más importante es la característica. Esas células redondas, ¿no? Aquí está, había puesto una. A ver si tengo una foto. No tengo nada. ¿Ya? Entonces, cuando hay efervescencia, tricomonas. ¿Ya? Si no hay efervescencia, tengo que hacer y tengo que buscar. ¿Qué tengo que buscar en la Gardnerella vaginalis? 1. Estas células redondas con bastante. Ahora, ¿por qué les decía que es importante que ustedes? Hay unos bacilos, pero así grandes, de color azul, bacilos blancos. Esos bacilos, así largos, con naturales cortados, largos, ¿sí? Esos bacilos se llaman lactobacilos, que en la parte genital lo conocen como bacilos de Dover-Leinster. ¿Ya? Bacilos de Dover-Leinster. Esos bacilos de Dover-Leinster son normales, pero lo interesante es que son largos. El laboratorio no puede confundir, no puede decir, ¿tiene bacilos gran variables? No, bacilos gran variables son chiquitos. Ahorita vamos a ver en post para que ustedes. Por tanto, palabra clave para determinar si se trata de una Gardnerella vaginalis es la presencia de células clave. Cluey cells, así se llama, no sé dónde está. Aquí está, Cluey cells. Yo no sé inglés, ustedes han probado inglés 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué es Cluey cells? Pista. Como una pista. La pista. ¿Célula pista? Sí, más o menos. Más o menos. Célula pista, célula. Bueno, ahí está. Célula clave, dice o célula guía. Sí, ahora sí. Célula guía, dice en la literatura. Si hay presencia de célula guía, ¿qué es? Gardnerella vaginalis y listo, ahí termina la historia. Entonces, si el laboratorio tú dices presencia de células guía o células clave, listo, es Gardnerella vaginalis. ¿Qué le voy a dar? Penicilina. Sencillo, ¿eh? No tengo que actuar más. Si quiero le doy una penicilina con inhibidor, y si no le doy una quinolona también en algunos casos. Puedo darle una quinolona. Entonces ahí están las características. Se nota, ¿no es cierto? Si en este momento hacemos un raspado a cualquier voluntario de acá, ¿sí? Vamos a ver sus células aquí. Así. ¿Sí? Bacterias dentro. Si vemos así, es Gardnerella vaginalis, porque dentro de la célula está justamente aquí, ¿no es cierto? Bien. Entonces, esta es los criterios de Ansel, que lastimosamente en los primeros niveles no se cumplen. Esperemos que este próximo año puedan cumplir con esto, ya, porque ya es tiempo que hagan su trabajo. Sí, 2 años que se han dado libre a todos los periodistas. ¿Ya? ¿No? Por la pandemia. Sí, está 2 años, como algunos de ustedes. ¿Ya? Entonces, ahí está. Más o menos,
El 90% de las mujeres son afectadas. Lo que les he dicho, lo que más hay en este momento es esto. ¿Sí? ¿Qué tiene la paciente? Un flujo como que un olor a minas, va a decir olor a pescado cuando se agrega hidróxido de potasio o hidróxido de sodio. ¿Ya? No cometan el error, ¿sí? De cuando hacen, están oliendo ahí de cuando están tomando la muestra. No, no hay eso. ¿Sí? ¿Ya? Cuando después te agrega, ¿sí? No, pero todavía esa paciente no va a pescar. No. Después te agrega y ya la prueba de olor se llama, y lo más importante, la presencia de células guías extraídas o claras. Cualquiera de eso. Si ustedes ven eso, el pH no nos interesa. ¿Ya? Alguna vez el laboratorio mide el pH de la chica, ¿no? Pero no, porque el pH, cuando se mete aquí la secreción, ya cambia. O sea, si yo quiero medir el pH, tendría que medir directamente de la secreción. Ya no sirve con el colombo porque la solución fisiológica tiene un pH. ¿Cuánto? Solución fisiológica, ¿cuánto de pH? Claro, de 7.2 a 7.4. Entonces ya me está alterando la solución fisiológica. Entonces eso es un reloj que en algunos lados, bueno, ahí está un cuadrito interesante donde indica, ¿no es cierto?, que cuando hay Gardnerella vaginalis normalmente los lactobacilos disminuyen, porque los lactobacilos son las amigas que están en la vía genital, que cuidan, pero cuando disminuye, entonces, ¿cuándo disminuye? En el embarazo y en el periodo menstrual. Sería interesante ingerir lactobacilos. ¿Verdad? Sería interesante ingerir, tener en la dieta lactobacilos. Ah, claro. Sería interesante, pero los lactobacilos que ingieres están a nivel gastrointestinal. Sí. ¿Ya? Pero para que el pH y los lactobacilos estén buenos a nivel genital, tenemos que hacer lavados vaginales con champús y otros, ¿no es cierto? Es lo que hacen a los niñitos, hay que lavarlos con la pasta genital para evitar infecciones. Los adultos también tendrían que hacer aquello. Siempre hacer los lavados genitales con champús. ¿Ya? Muy importante. La Gardnerella mobilurus casi siempre están juntos. Eso es lo que ellos producen es un ácido málico que comienza a producir, ¿cierto?, no solamente disfunción o deterioro de las células epiteliales, porque después que las células epiteliales se salen, sino que estas comienzan a producir olores con producción de amina bastante grande. ¿Ya? Y ahí están lo que les he mencionado, la producción y todo eso. ¿Ya? No sé, en alguna parte es cadaverina. Ah, ya quieres más cadaverina. El olor putre, ¿no es cierto? Ustedes saben, ¿ya? Cuando la persona fallece, al día siguiente tiene una probabilidad. Ya está. Ya está. No dice nada, eso ya bien. Entonces las características de olor a pescado y algunas lesiones más que bueno, ahí está. Unas cosas picor, la paciente tiene esposo, una serie de cosas, ¿no? ¿Qué te dice la paciente? Pero principalmente la secreción abundante. Ya simplemente lo gluteo, siempre es típico. ¿Cómo voy a ver eso? Ahora, si la paciente me está encontrando lo interior, ya debe ser Gardnerella, no, ya yo tengo que verificar. Así que por favor hagan su trabajo. Ahí está, una Gardnerella vaginalis en vivo. Sí, así se ve en lo que corresponde al laboratorio. Con todas las características que tiene esta célula. Ahí está. Son pequeños bacilitos. No sé si tengo bacilitos de verde. Tal vez más adelante, pero bueno, ya son pequeños bacilitos. ¿Sí? Y algunos medio rosas, algunos azules, por eso se llaman granulomia.
no siempre voy a hacer. El laboratorio se me dice vacíos gram positivos y se las guía, listo. Ya. No necesito que me diga gran variable siempre. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más podemos ver? Hemos dicho tricomorfos. Las tricomorfas son grandes, son leucocitos. De hecho, vamos a ver porque el paciente tiene leucorea, que tiene bastante cantidad de leucocitos. Ya no puede haber una tinción de Gram donde me diga leucocitos escasos. Presencia de células guía, ¿no? Es contradictorio. ¿Ya? Además, yo, de hecho, si yo cuando hago esto, hago el extendido y veo la leucorrea, leucocitos abundantes, ¿no? Así que el laboratorio alguna vez hace algunas cosas que no sé. Ahora, las levaduras de hongos se ven así, como una especie de arbolitos, cañas huecas, ¿sí? Entonces esta característica, porque el laboratorio no puede confundir, este es lo más sencillo de ver. Ya el laboratorio ya dice, no, el paciente tiene levaduras o hifas de hongos. Entonces la paciente tiene hongos. ¿Le voy a dar penicilina? No, porque el tratamiento para hongos es totalmente diferente. ¿Ya? El medicamento que le voy a dar puede ser alguno del grupo de los azoles, como clotrimazol, es un antimicótico. Y cotrimoxazol es un antibacteriano. Ojo con eso. Si alguna vez han anotado mal y el laboratorio, digo, en la farmacia le dio cotrimoxazol y era clotrimazol. ¿Ya? Que normalmente son hemólogos y orales. ¿Ya? Después nistatina u otros elementos para determinar, para hacer tratamiento de hongos. Entonces, en lo que se refiere al tratamiento de la Gardnerella vaginalis, podemos dar penicilina, sencillamente, o también el metronidazol. Pero el metronidazol es más para parásitos, ¿no es cierto? ¿Que le ayuda? Que le ayuda. ¿Sí? Yo siempre prefiero dar penicilina. Y si alguna vez está en el libro que da el Ministerio de Sanidad, da metronidazol. Sí, más o menos. ¿Ya? Entre 7, 10 días más o menos, 5, depende. ¿Ya? Bien. El Mobilungus es otro bacilo gram variable, normalmente gram negativo, y estas son una especie de curvitas, pero nunca está solito el Mobilungus, siempre está acompañado de la Gardnerella. Este Mobilungus tiene una característica de que siempre va a estar acompañado de la Gardnerella vaginalis, ahí está, participa siempre con la Gardnerella vaginalis, y este Mobilungus a veces es parte de la flora y uno puede aparecer. Por eso aquí lo más importante está dos cosas. El test de aminas. Ahora sí. Han consultado si tienen que haber ponderado el micro, ¿no? ¿Es en otra materia? ¿Me ha hecho lista de quiénes estarían invitados? Con fotos. No te has asustado ni No, todos. Pero no creo que solo tengo dos fotos. Entonces, lo que corresponde al Mobilungus es ¿no? esta forma de poder determinar, pero casi siempre el Mobilungus va a estar con la Gardnerella.
es difícil poder determinar solo móvil 1. Es difícil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la paciente puede tener secreción abundante y para determinar si es móvil o tengo que comenzar a hacer descartes. Para decir, tengo que hacer un diagnóstico diferencial, ¿cierto? Ya, si la paciente tiene secreción abundante, tengo que ver si es tricomona, si es una vaginosis por hongos, ¿ya? O si es Neisseria, o esto, o sea, tengo que descartando todos, más la Gardnerella vaginalis, y me quedo, ya debe ser móvil, ¿cierto? Entonces ahí está, ¿ya? De todas maneras, el tratamiento es el mismo, ¿sí? Ahora, ¿cuándo yo voy a dar tratamiento en este caso? El posible movilonco cuando haya secreción vaginal. Si no hay secreción vaginal, no tengo que dar ese tratamiento, ¿no es cierto? Yo no puedo dar a alguien que esté con una secreción vaginal. Entonces ahí está algunas características del caso, ¿no? de la secreción, que a veces no es muy abundante, pero sí existe. Y en la característica microscópica siempre la probabilidad de tener estos microorganismos, en especial si solo son mononucleos, pero como les digo, hay que comenzar a hacer todo el proceso. ¿Sí? Ya ordenar un tratamiento empírico. Bueno, ahí está más o menos que son como gomitas, que todos medio lilas, más o menos del moviluncus. El moviluncus son sensibles a una serie, ¿ya? Eritromicina y algunas otras cosas. En la literatura dice la comicina, ¿ya? No tienen una característica muy particular de un ácido negativo, pero sí tienen una apariencia en la isótopa. Por último tenemos a los lactobacilos. Y los lactobacilos, ¿sí? Los lactobacilos son, ¿no? Bacterias que tienen como característica de que son parte de la flora microbiana normal. En ese momento todos tienen lactobacilos, todos, porque están ahí presentes. Alguna vez sale con la orina y todo lo que se va como que cambiando, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto normalmente es cuando cambia el pH. ¿Y cuándo cambia el pH? En el embarazo y en el periodo menstrual. O en el ejercicio físico, en el consumo de algunas hormonas, que están en tratamiento de hormonas, ahí se va descamando y va saliendo los móviles. Pero después los móviles son largos, miren aquí están. Los lactobacilos son largos. Y eso a veces se hace más fotos del móvil. Después verlo. Entonces, estos moviluncos, ¿sí? O son, digo, estos lactobacilos, que también se llaman como bacilos de Loreley, ya están también en la parte gastrointestinal. Ya, es normal. Como aquí decía, es bueno consumir, claro que es bueno consumir. ¿Y dónde están los lactobacilos? En el yogur. Ahora, si quieres, te compras un sobrecito de Saccharomyces. En la farmacia venden Saccharomyces. Es un sobrecito. Orestol es otro. Es rico. Ya, miren. Sí, entonces, sí. Ya, sí. ¿Y no se ve como una leche que se llama lactobacillus? Ah, sí, por eso está en el yogur. Y el yogur es lo más sencillo, ¿no? Es lo más fácil de hacer yogur. ¿Sí? ¿Ya? Porque es solamente hacer hervir leche, colocarle la sustancia o el yogur antiguo, dejarlo 2 días y que ya van a maravilloso. ¿Ya? Y hoy en las farmacias venden, ¿qué se llama? No sé cómo se llama, pero saborizantes. Saborizantes, ¿no sería? ¿Ya? Tú le das colores y sabor a vainilla, ya, todo está. Es lo más sencillo. Sí, entonces todos los días, un poquito de yogur, pues estás incrementando. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Porque ellos comienzan ese proceso, ¿no? De apoyo. Entonces, estos microorganismos,
pueden, ¿no?, salir coloridos, pueden ir por la sangre, pero no nos interesa, ¿no? No nos interesa. Por eso que el laboratorio, cuando realiza un examen, siempre debe ser la atención mecánica, no solamente viendo el cultivo aceptado. Ya en todos los lactobacilos, ahí está, pueden estar en la uretra, pueden estar en algunas partes, pero vuelvo a reiterar, son inofensivos, son parte de la flora. Solo en algunos casos, estos lactobacilos, en casos realmente extremos, en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes con algún problema de sepsis, etc., o después de un parto, etc., pueden hacer una septicemia, etc. Esto es raro, es raro. Ya pues que las cepas de lactobacilos se utilizan como propios, ¿no?, ya que están en el mercado. Por lo demás es una cosa muy valiosa. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no es cierto? El laboratorio no puede confundir, porque son bacilos bastante largos. ¿Ya? Y si está en secreción genital, no me puede decir Clostridium botulinum, ¿no es cierto? ¿Sí? O Corynebacterium bacteriae. No es. Ya no puede haber, ¿ya? Porque estos no están a nivel genital, ¿ya? No están. Entonces, por eso que son, no, obviamente algo podría confundir, pero en este caso no hay confusión. ¿Qué más de los? Bueno, el tratamiento, siempre y cuando sea una endocarditis o alguna infección, ahí hay que ver el tratamiento específico. Por lo demás, no necesita un tratamiento. ¿Ya? Si hubiera mucha cantidad de lactobacilos y está afectando con secreción, etc., penicilina. La penicilina siempre ha sido lo mejor y va a seguir siendo lo mejor durante muchos años. ¿Ya? Pero hoy hay que tener en cuenta que ya hay resistencia antibacteriana. Y esa es la característica. Bueno, aquí está este cuadrito que va a estar en el examen de segunda instancia y en mesa. Como en segunda instancia todo es para anotar, solo que yo coloco todo de arriba y lo de izquierda y este es todo más. ¿Ya? Entonces, así de sencillito. Ya, porque tienen que saber diferenciar cada uno de ellos. ¿Ya? Y alguien me dirá, pero yo qué tengo que ver con tricomono vaginal, tengo que saber diferenciar. Ya les he dicho hace rato. Para determinar tengo que saber. ¿Sí? El olor, si ustedes se fijan, olor a pescado. ¿Quién? Gardnerella vaginal. Alguna vez, no sé, un olor más o menos similar en tricomonos, pero específico en Gardnerella vaginal. Células clave o células guía. ¿Dónde? Gardnerella vaginal, ¿no es cierto? Sí, y elementos móviles que se mueven, hermosos, tricomonos, ¿no es cierto? Ahí está. Y si hablo de cándidas, voy a ver lo que son levaduras y hifas. Ya les he dicho, las levaduras son unas cositas así, como parecidas, y las hifas son como la caña de azúcar, ¿sí? Que tiene una característica que tiene así, y a veces viene así mezclado. ¿Por qué? Porque se amontona. Pero no es porque ellos se amontonan, sino en el momento de hacer el extendido, o yo lo amontono. ¿Sí? Entonces, esa es la característica. Y si no hay células clave, no hay células guía, si no hay olor a pescado, la secreción es poca, ¿no es cierto? No hay secreción, el paciente no. ¿Sí? Pero si hay secreción con más olor, explosivo, grisáceo, etc. Entonces, secreción fértil, ¿no es cierto? ¿Qué más tiene la Gardnerella? Prurito, escozor. ¿Ya? Estas son características. ¿Ya? ¿Podrían atender a un paciente así? ¿Sí o no? Claro. Entonces ahí está. Entonces, solucionado. Si en este momento nos vamos a la zona sur, encontramos 50% de pacientes con esta patología. 50%. Si nos vamos a la zona norte, de repente un 30%. Si nos vamos a la zona central, igual un 25-30%. ¿Sí? Si nos vamos a las provincias, 60-70%.
porque esta patología existe. Solamente que, ¿no? Ahora, las señoras en el campo son interesantes. Ellas utilizan baños con hierbas, por ejemplo, manzanilla, maravilloso. Maravilloso, ¿ya? Sí, entonces sí, tiene sus acciones la manzanilla. Entonces, sí, ellos se curan. ¿Sí? Obviamente tienen. ¿Por qué? Porque esta también es de secreción, digo, de transmisión sexual también. ¿Ya? Entonces puede irse transmitiendo, ya por hacer, ya por manzanilla y algunas otras sustancias más que las mamás saben, ya en el campo. Ellos hacen sus baños de asiento. Siempre me hago mi baño de asiento. Sí, no he podido comprar manzanilla, pero he hecho con limoncito. Entonces ellos hacen una serie de alimentos, las señoras en el campo. Pero una cosa es la incidencia, ¿no es cierto? Y otra cosa es que hay, pero después sigue aumentando. Entonces, importante. Ahí está el cuadrito. Bien, vamos a rapidito para que no digan que no deseo. No nos dio el tema de Campylobacter, por eso van a explicar día el Campylobacter jejuni hoy tiene una incidencia bajísima, ¿ya? Pero no porque no haya pacientes, porque no se detecta. En Bolivia no detectamos Campylobacter, ¿sí? No detectamos, lastimosamente no detectamos. El Campylobacter jejuni, hay otros, ¿no? Es igual a un bacilo curvo en ala de gaviota, más o menos así, o más o menos a veces es en esa forma, ¿sí? Más o menos, ya es un bacilito que se pone de esa manera. Sí, sí, más o menos, pero es una microfotografía. ¿Sí? Estos son móviles y lo más interesante es que esta patología solo causa gastroenteritis. La literatura dice septicemia, meningitis, no, solo gastroenteritis. ¿Ya? No hay casos relacionados, no hay casos relacionados, pero causan lo que es gastroenteritis. Y cuando hablamos de gastroenteritis, hemos hablado ya, ¿sí? Ya ustedes son expertos para atender a un paciente con gastroenteritis. ¿Qué voy a hacer con un paciente con gastroenteritis? Primero, ¿qué significa gastroenteritis? Diarrea. Dicho de otro modo, diarrea. ¿Qué voy a hacer con un paciente con diarrea? Hidratar. Lo primero que debe hacer es un coproparasitológico. Ya antes del coprocultivo. ¿Sí? En el coproparasitológico vamos a determinar si el paciente tiene parásitos. Si no tiene parásitos y la muestra tiene características de aumento de leucocitos y aumento de eritrocitos, o presencia de eritrocitos y presencia de leucocitos, podemos hablar de una bacteria. Y si no hay presencia de leucocitos, principalmente, vamos a hablar de virus. ¿Cierto? Y si solo hay presencia de sangre, podemos hablar de Helicobacter pylori, ¿cierto? Entonces todo eso ya, si se dan cuenta, yo ya tengo todo solucionado el problema, pero tengo que investigar, ¿cierto? Si es Helicobacter pylori, le voy a hacer la prueba de uriácea. Ya fue el examen, ya fue el examen. ¿Ya? Entonces, el paciente tiene esas características. ¿Sí? Esas características y listo. Pero si no, tengo que investigar. Tengo que hacerle laboratorio para bacterias. ¿Y qué le voy a hacer para bacterias? Coprocultivo. Pero el coprocultivo, ¿para qué sirve en Bolivia?
¿Ve? Pues, se hacen esos fecales, pero ¿para qué sirve el copo cultivo en Bolivia? ¿Para qué? ¿Qué voy a determinar con el copo cultivo? ¿Qué voy a determinar? ¿Cuáles? Pues, pero bacterias, microorganismos, procariotas, todo lo que quiera, pero ¿quiénes? ¿No? Sí. Ya pues no puedo ver. ¿Ya? Tú salvajes. Escherichia coli, salmonella, shigella. ¿Qué? Bacteria. Claro, pues bacterias, sí, eso estamos estudiando, ¿no? Pero dime quiénes. Salmonella y Shigella, no hay más. S&S, no hay más. ¿Sí? En Bolivia determinamos solo Salmonella y Shigella. ¿Determinamos Escherichia coli enteromorrágica? No. ¿Determinamos Campylobacter? No. Entonces yo le hago el coprocultivo y de repente la voltea me dice negativo para Salmonella y Shigella. Entonces yo tengo que ver mi clínica y eso es importante. Ya les he dicho, el cultivo para Salmonella puede salir negativo y el paciente puede tener Salmonella. ¿Por qué? Porque el cultivo para Salmonella recién se hace evidente o se hace positivo, si es que ustedes quieren, después de la primera o segunda semana. Entonces se retrasa el cultivo. Pero eso no significa que el laboratorio está mal o que el laboratorio me ha dicho cultivo para Salmonella y Shigella es negativo y no tiene Salmonella. No, yo tengo que investigar en clínica. Entonces le haré una prueba de viral, entre comillas, ¿no es cierto? Pero principalmente veré el cuadro clínico de mi paciente. Y de acuerdo a eso puedo determinar si se trata de una salmonellosis. En el caso del Campylobacter, casi es similar a la salmonella, por eso estoy hablando. Porque tiene las mismas características clínicas de la salmonella. ¿Sí? El Campylobacter E. coli es un microorganismo que va a causar una enteritis, ¿sí? Y tiene como características enfermedades diarreicas. ¿Ya? Miren, ahí están sus formitas, ¿no es cierto? Obviamente eso yo no voy a poder ver después del cultivo. Hay un medio, esquirrón se llama, el medio, pero que no tenemos en Bolivia. ¿No? Ya, por ahí también quiere contar y quiere llegar a la universidad, sería maravilloso. Pero, no sé, ¿dónde hablar? Ya no tengo idea. Si alguien me tenía que contar también dónde hay cultivos para el Helicobacter pylori. ¿Sí? Nadie investiga. Nadie quiere el punto. ¿Ya? Entonces ahí está. Miren, aquí está, hace las características. Aquí está. El medio esquirrón es un medio específico para lo que es esto que es el Campylobacter. ¿Ya? Por lo demás, el tratamiento siempre es inhibidores de pared celular, lo más sencillo. Cefalotina es una cefalosporina de primera, pero si no, penicilina como inhibidor. ¿Ya? Por lo demás, esta es una bacteria que habría que estudiar. Ahora, la probabilidad de que esta patología haga deterioro, no hay mucho deterioro. Principalmente lo que hay es una disfunción gastrointestinal nada más. Entonces, dentro de los datos clínicos, el paciente tiene dolor abdominal con disfunción gastrointestinal, vale decir, esos fecales con moco. Y esos fecales con moco significa leucocitos, ¿cierto? ¿Ya? Macroscópicamente podemos ver de repente sangre, ¿ya? Y en este caso, ya les he dicho, Campylobacter, penicilina es más que suficiente. Bueno, eso en cuanto más o menos al Campylobacter, que hoy se puede hacer un tratamiento empírico. Pero igual, lo mismo que el Mobilum, ¿se acuerdan? Yo tengo que hacer un estudio de diferenciación, ¿no? O sea, un diagnóstico diferencial. Tengo que comenzar a eliminar. Si no hay parásitos, si no hay hongos, entonces tienen que ser bacterias siempre y cuando haya leucocitos o eritrocitos. Y si no es virus, ¿ya? No, el virus no hay que hacer nada, solamente darle agua con azúcar y sal, que se llama suero de rehidratación oral. Ya ustedes saben. Entonces, eso en cuanto a lo que es. ¿Han visto Campylobacter? Sencillo, ¿no? Pero bueno, entonces,
Bueno, compró algunas cosas. No necesitamos de eso. Bueno. Entonces, por último, vamos a ver lo que es. Yo lo que he explicado, pero vuelvo a explicar. Sí, esto ha sido cambiado. Ha sido modificado algunas cositas porque aquí estaba. Bueno, algunas cosas. Leptospira estaba y no hemos visto leptospira. Entonces, pero ha sido modificado así, solamente con alguna letrita por ahí, ¿ya? Pero lo van a tener esto en su examen, ¿no es cierto? Tienen que verificar en el examen. Ya, cuidado que tengan esta foto y lo tengan aquí y después lo coloquen ahí, ¿no es cierto? Ya, ha sido modificado. ¿Sí? Eso. Entonces, y hemos visto y hemos indicado que en el examen deben colocar la letra y el tratamiento en la hoja de respuestas. Yo solo reviso hoja de respuestas. Alguna vez les he puesto bien que no colocar en su hoja de respuestas. ¿Sí? ¿Ya? Pero después siempre reviso hoja de respuestas. ¿Ya? Nada más. La letra y si pueden coloquen cuando abreviado alguna cosa, ¿ya? O ente, ¿ya? Para evitar discordancias de las letras, ¿ya? Entonces, estos los 6 casos clínicos que están y los demás es 20 para encerrar sencillo además el examen. Ya se dice que está en el examen y después a ver. Colocar E nada más, por ejemplo. ¿Dime? ¿Dime? Colocar E, la palabra E nada más. Claro, sí, este está en el examen de cerca. Sí, es que era muy fácil, ¿no? Un paciente que tiene un cuadro de diarrea acuosa y las heces se parece a agua de arroz. Está en el examen. Fácil, ¿no es? ¿Qué es? ¿Y quién me dice? En este momento levante la mano solo, menos 2. Sí, 3 manos. Menos Aitana también. 3 manos, rápido. Nadie quiere 5 puntos ya. La una, esperen una. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Que cierra, listo, solo ella. ¿Qué no quieres? Vas a decir obviamente que ella no sabe. A ver, te daré mi cosita, ¿no? Aquí está. Miren, 9, 8, 7, 8, 3, 5, 2, 1, tiempo. ¿Nada? Claro, ¿no? Ahí está. Video tolerado. Era que lo coloque el examen, ¿no? Sí, todos iban a fallar. Colócalo acá. Pero esa acá ya se va a llevar a la otra. Sí. ¿Cómo no? Ya, ¿cómo no tienen 5 puntos? Nadie. ¿Qué pasa con ustedes? 5 puntos, sencillo. Ya, entonces aquí está. Paciente que el receptor tiene. ¿No? Diarrea acuosa, heces acuosas, aspecto de agua de arroz, además, ocasiones de sudoración y una serie de cosas. ¿Ya? Este también tiene calambre, ya, mire su pulso, su frecuencia, todo. A la exploración, el paciente con pulso débil. ¿Qué es interesante en esto? Esto, ¿no? Leucocitos normal, siempre es normal en diarrea. Salmonella, shigella, todo es normal. Pero aquí miren su potasio. Disminución de potasio, sodio, no sé cuánto está por ahí. Igual está 130, creo que un poco, además de glucosa. ¿Ya? No se necesitan técnicas de imagen porque no es ninguna afección. ¿Ya? En este caso, ya ahí, aquí, en la letra, tiene que colocar U.
Y si quieren vidrio, choleraniza, dicho. ¿Listo? Tratamiento. Tratamiento. Puede ser tetra, puede ser diclota o puede ser rehidratación. Rehidratación. Y nada. ¿Ya? ¿Han visto? Entonces no se olviden esto de los casos clínicos. Tienen que estar dentro de lo que corresponde. Ya no se olviden. ¿Sí? Preguntas. Ahora sí, escucho todas las preguntas, quejas. ¿Otra vez? ¿Ah? ¿Bien? ¿Ya? Bueno, entonces, sí. Para el tratamiento del Campylobacter, si ponemos penicilina, Suficiente. Suficiente la penicilina, eritromicina, pero no vancomicina, ¿no? Cefalotina también puede ser, hasta primera generación. Hasta ahí podemos llegar. En un minuto. ¿Ya? Bien, entonces, como han visto, ya esto es la periodología. Casos clínicos sí, obviamente que sí. Ya, pero en el examen en teoría no. Entonces, ustedes han visto ya que la bacteriología es parte de la clínica, ¿no es cierto? Ya, entonces, el afán es siempre de que ustedes puedan ayudar al paciente. ¿Ya? Eso es importante. Y cuando estén en su internado, ustedes puedan corroborar y apoyar al clínico. Así. Muy importante. ¿Ya? Espero que les vaya muy bien. No se no manejo de nota. ¿Sí? Administración maneja.